Bien, continuamos con esta videoclase acerca de la Segunda Guerra Mundial y vamos a hacer un pequeño paréntesis de lo que estábamos hablando sobre la Guerra Relámpago y la Batalla de Inglaterra para hablar sobre el Holocausto. Este es uno de los episodios más dolorosos de la historia del hombre. Fue una férrea persecución que se hacía hacia los judíos, homosexuales, comunistas y en general hacia todos aquellos que los nazis consideraban inferiores y que eran nefastos para la raza aria. Como podemos ver en estas imágenes, en el Holocausto no se distinguía de género, de sexo, de edad. Solamente bastaba con que fueran considerados de un grupo social perjudicial para la raza aria, que pues quien no sepa qué es la raza aria, es la raza blanca pura a la cual hace referencia Adolfo Hitler en su libro Mi lucha. Entonces todos aquellos que no pertenecían a esta raza, llámense latinos, llámense personas de raza negra, llámense asiáticos, pues él los consideraba inferiores, no los consideraba seres humanos en un 100%. Entonces, principalmente aquellos que venían de los judíos, Hitler los acusaba de ser los culpables de las peores catástrofes que había padecido Alemania. Entonces, en esta persecución, él lo que buscaba era la aniquilación de estas poblaciones. Y en estas imágenes pues está justamente representados en la parte superior derecha. Hay unos niños que están en condiciones de completa desnutrición porque muchas veces los dejaban morir de inanición, es decir, hasta que murieran de hambre, hasta que no pudieran sus cuerpos soportar el no beber agua, el no consumir alimentos. En otros momentos también en grandes grupos de personas en los campos de concentración que habían puesto los alemanes en diferentes regiones, existían algunas edificaciones donde se les encerraban en grandes cantidades de personas y se les soltaban diferentes gases tóxicos para que ellos murieran asfixiados, las llamadas cámaras de gas. En algunos otros casos, pues solamente se les incineraban a los cuerpos, se apilaban o ya al final de la guerra, pues los cuerpos se dejaban a la intemperie, ya ni siquiera se llegaban a enterrar ni a cremar. Entonces, murieron cientos de miles de judíos, incluso podemos decir que millones de personas, de estos comunistas, de estos homosexuales, murieron en estos campos de concentración por parte de los ejércitos nazis. Existen algunas versiones que se decía que de los cuerpos de estas personas también se creaban jabones, se podían producir lámparas hechas de piel humana, que eran consumidas por personas que muchas veces ni siquiera sabían lo que tenían en las fábricas alemanas. Y otro tipo de horrores que pues tampoco vamos a detallar más en esta clase, pero que sí nos dan un ejemplo de lo catastrófico que fue este holocausto para la historia en la humanidad. Y estos campos de concentración se dieron principalmente en los países que fueron ocupados por el ejército nazi a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ocuparon en primer lugar Austria, posteriormente Checoslovaquia, Polonia y, como vamos a ver más adelante, también Francia va a ser uno de los escenarios donde se va a dar este episodio de los campos de concentración, que son pues parte primordial de lo que es el llamado Holocausto.
Retomando lo que fue la Guerra Relámpago y la Batalla de Inglaterra, vamos a ver que para junio de 1940 se dieron los primeros enfrentamientos entre aliados y alemanes ya en suelo francés. El 10 de junio, Italia le declara la guerra a Francia e inicia sus ataques contra este país. El día 14 del mismo mes, el gobierno francés se traslada a Bordeaux y París es ocupada por parte de las tropas alemanas, como lo podemos ver en la imagen que está a la izquierda. Al fondo se puede distinguir el Arco del Triunfo, que es uno de los monumentos más representativos de la capital francesa, y pues ahí se ve que debajo de él están marchando las tropas nazis. El mariscal Pétain, quien estaba a cargo del gobierno francés en esos momentos, firma la rendición francesa entre el 22 y el 24 de junio. Y esta firma de la rendición la va a realizar justamente en el mismo vagón donde 22 años antes se había firmado la rendición de Alemania y Francia era la victoriosa. Estos 22 años después se había dado esta situación pues como una cuestión simbólica. Ahora los alemanes eran los victoriosos y hacían que los franceses firmaran su derrota en ese mismo vagón del tren. Alemania dominaba Europa Occidental y pues Francia, que era su principal enemigo en el territorio continental, en esta zona del occidente de Europa, pues Alemania ya se sentía con la seguridad, con la confianza de dar un paso todavía más contundente. Y es entonces cuando decide atacar a Inglaterra por el único medio en el cual tenía posibilidades reales. Sabemos que Inglaterra es una isla que se ubica en la zona norte del continente europeo y pues por mar Inglaterra seguía teniendo la armada o la marina más fuerte, más poderosa del mundo, por lo cual los alemanes sabían que intentando un ataque marítimo no tenían verdaderamente oportunidad de vencer a la armada inglesa. Entonces la única posibilidad que ellos veían viable era bombardear a la nación inglesa por medio de su gran fuerza aérea llamada la Luftwaffe. En esos momentos el gobierno de Inglaterra estaba en manos del primer ministro Winston Churchill. Ambas naciones, tanto Inglaterra como Alemania, empiezan a intercambiar bombardeos a sus principales ciudades entre julio y septiembre de 1940. Es así como ciudades inglesas como lo fueron Liverpool, Bristol, Coventry y la capital Londres eran bombardeadas, y por otro lado las ciudades alemanas como el mismo Berlín, como Múnich, eran bombardeadas también. En esta imagen que vemos a la derecha tenemos un ejemplo de cómo es que quedaban las ciudades. En este caso es parte de una ciudad alemana que fue completamente destruida por la aviación inglesa, y pues las ciudades quedaban en ruinas. En este mapa podemos ver cuáles eran los territorios ocupados por el Tercer Reich en Europa para el año de 1941, ya 2 años después de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Son los territorios que están iluminados en rojo, pues ya estaban invadidos Noruega, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia, Francia.
Y podemos ver al lado derecho, que es la zona oriental de Europa, también los territorios en verde más claro, los territorios que estaban ocupados por la Unión Soviética. También esta guerra se llama Guerra Mundial. Hasta ahorita hemos revisado todos los aconteceres que se dieron en el continente europeo, pero es una guerra mundial. Por lo mismo también vamos a ver de manera muy breve que este conflicto también tuvo episodios en el continente africano. ¿Cómo se va a dar en estos territorios? Bueno, se van a dar los principales enfrentamientos, se van a dar en las colonias europeas en África, principalmente colonias de Francia, de Alemania, de Italia y de Gran Bretaña. Aquí se van a dar victorias tanto de unos como de otros bandos entre 1940 y 1943. Para mayo del año de 1943, los aliados contienen y derrotan posteriormente a las tropas del Tercer Reich en Marruecos y Argelia, que son dos países que se encuentran al norte de África. Y para cerrar este segundo video, vamos a ver la Operación Barbarroja. Les invito a que en el siguiente video que vamos a estar publicando más adelante, pongan mucha atención, porque aquí se va a explicar cuál fue el por qué nosotros marcamos a la Unión Soviética con un asterisco al momento de que estábamos hablando en qué bando estaba en esta Segunda Guerra Mundial. Cómo es que se pasa de un bando a otro, cuáles fueron las acciones que lo llevaron a ello y qué consecuencias va a tener para el curso de este conflicto. Entonces los invito a estar pendientes y nos vemos en la siguiente videoclase.